Hola, hola a todos. Esto es Don Quijote Gonzo 44 y yo soy Esther Gómez Sierra, como siempre, gracias a Patricia, a Mario, a Capitán Swing, a Eduardo, a Lola, a Luis, y me alegra ver que algunos de vosotros pues estáis zambulléndoos en el texto, como por ejemplo Israel, ¿no? Con quien pues hablábamos un poco el otro día de que el texto es cine. Gracias también a los 25 suscriptores de este canal, como 25 soles. Y ya sabéis que si le dais al botón de suscribir, pues os avisa el canal de cuando están los vídeos disponibles. Hoy no estamos en el café Setan Cookie del otro día para que haya un episodio a lo mejor un poco más silencioso, que se me quedó la cosa de que a lo mejor había mucho ruido de fondo el otro día y yo me tenía que desgañitar también. Este capítulo, el 36, que es el que nos ocupa hoy, pues es el capítulo, pues uno de los más gonzos que nos podemos echar a la cara. ¿Por qué? Pues porque el título, que veréis en el texto, pues nos dice que el capítulo es el de los cueros de vino tinto, pero bien sabemos nosotros que ese capítulo es el anterior. ¿Qué pasa? Pues que aunque a J. Cervantes se le pasó revisar el título, eh, o no le dio la gana, o no sabemos qué. Bueno, pues ya está, ahí se quedó. Vosotros que sois tan cinéfilos, me extraña que no me dijerais, en relación a la historia del curioso impertinente, que hay más de un eco y que suena bastante parecida a la historia de Giges y Candaules, que recordaréis que forma parte de la trama de El paciente inglés. Hay un artículo de Barry Ive que os pongo abajo sobre esta relación entre el texto del curioso impertinente y la historia de Giges y Candaules. Y bueno, pues lo tenéis ahí en la sección esta de Moro Más. El capítulo 36 nos aporta, por fin, y para nosotros después de casi un año, la resolución del cuadrilátero amoroso entre Cardenio, Lucinda, Dorotea y Fernando. Y leo el fragmento de hoy. Cardenio salió del aposento despavorido y lo primero que vio fue a don Fernando, que tenía abrazada a Lucinda. También don Fernando conoció luego a Cardenio, luego significa enseguida aquí, ¿eh? Y todos tres, Lucinda, Cardenio y Dorotea, quedaron, no veo mi letra, mudos y suspensos, casi sin saber lo que había acontecido. Bueno, iba a empezar a leer el texto otra vez, pero esto forma parte de la cosa gonzo. No hay vuelta atrás. Venga, seguimos. Callaban todos y mirábanse todos. Dorotea a don Fernando a Cardenio, Cardenio a Lucinda y Lucinda a Cardenio. Mas quien primero rompió el silencio fue Lucinda, hablando a don Fernando de esta manera. Este fragmento me interesa mucho. Me interesa mucho porque nos describe ese momento crucial de shock. Los personajes no esperaban encontrarse en la venta a los demás. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha llegado don Fernando con Lucinda y una escolta. Y claro, ahí confluyen todos. Entonces digo, hay un shock por parte de todos. Hay también un silencio, porque no hay palabras, ¿no? Fernando y Cardenio eran amigos, pero claro, se han convertido en enemigos. Lucinda y Dorotea se han visto en una situación un poco como Camila, sin comerlo ni beberlo. Este silencio y esto de mirarse de hito en hito unos a otros sin saber qué hacer o qué decir, pues también forma parte de la gramática de las sitcoms. Podría ser una escena de Friends, podría ser una escena, yo que sé, de Las Chicas de Oro, y podría ser incluso una escena, y esto me data como el Carbono 14, de una serie muy graciosa que había, que se llamaba Enredo, creo que la ponían así, años 80 o así, donde Billy Crystal hacía de mayordomo y era todo como desmelenado, ¿no? Toda la intriga era un poco paródica o mucho paródica. Bueno, pues
este silencio de shock, digamos que plantea un cambio en la trama, ¿no? Un punto de inflexión, que viene sobre todo sustentado en dos alegatos llevados a cabo por Dorotea, que nos remiten al episodio aquel del alegato de Marcela, del discurso de Marcela. ¿Recordáis? Bueno, os pongo ese episodio abajo también, el vínculo, para los que queráis recordar el episodio o para los que habéis llegado de nuevas al canal y nunca llegasteis a oírlo. ¿Por qué nos gusta tanto una mujer elocuente?, pregunto yo. Tenemos en la Biblia a la reina Esther, tenemos a la Virgen María, que se presenta como abogada de los fieles. Tenemos, por supuesto, a Sherezada, de las Mil y Una Noches, que por su elocuencia salva la vida. Y ya sabemos también que las Mil y Una Noches pues, es una fuente posible del Quijote y sobre todo, pues, por ejemplo, para Alejandro Amenábar, en la adaptación del Cautivo del año pasado, pues él subrayaba esa importancia, ¿no? En la Edad Media tenemos casos como el de la doncella Teodor, que es un personaje pues, transnacional un poco. Y también me voy a autocitar porque, bueno, saqué un texto hace siglos que era una reseña, pero es un buen resumen, ¿no?, del estatus de este personaje. Es curioso que, por ejemplo, en obras casi contemporáneas, un poquito anterior, de Shakespeare, como el Mercader de Venecia, el personaje de Porcia ejerza una elocuencia parecida, pero tenga que hacerlo disfrazada de hombre, del abogado Baltasar. Mientras que aquí, como iba diciendo, las mujeres aparecen como entidades elocuentes ellas solas, sin necesidad de disfraz masculino. Ya he mencionado a Marcela, aquí tenemos, of course, a Dorotea, y yo, pues, por supuesto, como tengo teorías para todo, también tengo una para esto. Lo supuestamente extraordinario es esto, ¿no?, que haya mujeres elocuentes, sobre todo en el contexto de la célebre frase de San Pablo, mulieres taceant in ecclesia, que las mujeres guarden silencio o se callen en la iglesia. Algo que, por cierto, discute y analiza y echa por tierra Sor Juana Inés de la Cruz, otra dama elocuente del siglo XVII. Es verdad que, claro, la mujer no tiene la presencia pública que tiene el hombre en este contexto, pero sí hay, por ejemplo, en nuestro caso, un vínculo con la realidad. Sabemos que Dorotea es manager del negocio de su casa, que maneja dinero, que controla mercancías, que controla trabajadores, que se desenvuelve perfectamente. La tradición de la literatura celestinesca está llena de mujeres elocuentes, empezando por Celestina misma, a quien nuestro querido Alan Deyermont pues, describía como alguien que si viviera en el siglo XXI pues se dedicaría a ser jefe o manager de una agencia de publicidad. Os pongo una entrevista a Alan donde habla de este asunto, fíjate, una entrevista de hace 20 años. En esto de la celestinesca pues tenemos también a la Lozana andaluza, y Lozana es un personaje, claro, de mala reputación y mala vida, pero que también se caracteriza por su capacidad persuasiva. Y en esta línea, pues tenemos a muchas mujeres del teatro del siglo de oro. Por ejemplo, las distintas sabidurías de la dama boba, y aquí me vuelvo a autocitar abajo, os pongo un artículo mío que viene al caso, y la elocuencia cuasi diabólica de Don Gil de las Calzas Verdes, que es una mujer que se disfraza de hombre, que se disfraza de mujer. Ja. Y lo de diabólica no lo digo yo, lo dice el texto mismo. Mi teoría es que la presencia de la mujer elocuente introduce la posibilidad de un cambio factible y no violento. Véase la transformación de Fernando, que pasa de bruto a enamorado, vencido por las verdades, y esta es la palabra clave, verdades, que plantea y despliega Dorotea. Es curioso
que tengamos los discursos de Dorotea en estilo directo, es decir, la oímos hablar a ella, y que todos los demás discursos de los personajes circundantes a Fernando, para abundar y para insistir en esa persuasión y en que tiene que ceder y en que tiene que ser clemente, ¿no?, desde su posición de superioridad social, porque no olvidemos que Fernando es un noble. Bueno, pues todos esos discursos de los demás personajes aparecen, como iba diciendo, en estilo referido, no directo, es decir, en estilo incluso indirecto, libre, si queréis, ¿no? Oímos, a ver, en mis fichas, hemos oído hablar tanto de Fernando, le hemos visto en su avatar pandafilando de la Fosca Vista, y al final su presencia es sobre todo física, estrujando a Lucinda entre sus brazos, como nos contó Dorotea que había hecho con ella. Y tiene un parlamento, pero es bastante breve. Será el más noble, que duda cabe, por su estatus oficial, pero a los efectos del cuento es el menos interesante. Más bien un malvado funcional que ha servido para poner de relieve la delicadeza y constancia de Lucinda, porque Lucinda no ha cedido en todo el tiempo en que Fernando la ha estado persiguiendo. Lucinda ha estado en un convento. ¿Os acordáis que Camila se fue a un convento cuando se descubrió todo el pastel? Pero la diferencia es que, claro, Lucinda no ha cedido como hizo Camila. Fernando sirve también para subrayar la desesperación y la poca presencia de ánimo de Cardenio y el arrojo y la inteligencia de Dorotea, que resuelve la situación por vía de la súplica y la intercesión. Y diréis, bueno, esto es un poco chocante porque sabemos que Dorotea es una mujer fuerte y tiene recursos y es inventiva. Pero claro, es que en el código del honor del momento ella está en una situación en la que no puede volver atrás. Le ha entregado su virtud, por así decirlo de manera cursi, a Fernando, y ahí hay que hacer algo. Y diréis, bueno, esto es chocante, pero desde luego no es distante de modelos míticos como el de la reina Esther que antes mencionaba, también definida por la belleza, por el disfraz y por la persuasión. A este respecto, conviene también darse cuenta de que aquí lo que Dorotea está ejerciendo es diplomacia. Y cito el artículo de Pedro Ballín de esta semana, donde precisamente habla de la necesidad de la mentira en la diplomacia. Y bueno, nos queda saber, queda un poco en el aire la posibilidad de que toda esa coba que le está dando Dorotea a Fernando, pues si es completamente genuina o si hay una parte, digamos, pragmática y utilitaria. No por sutil es menos efectivo este comentario social por vía estética. Pues esto es todo lo que quería decir del capítulo de hoy. Se me corta el vídeo, no sé por qué, y me está volviendo loca. Voy a intentar editarlo todo junto, pero si no puedo, este vídeo va a aparecer en 3 trozos. Desesperante. Bueno, queridos, queridas, querides, que el eclipse que va a pasar por encima de nosotros, pues nos traiga todo tipo de buena fortuna. Que estéis bien, que estéis tranquilos y hasta la semana que viene.